Bueno, continuamos con la presentación de las diapositivas. Vemos que aquí la autora, ¿verdad?, de la que hemos estado mencionando, Berta P. de Braslavsky, recomienda que la lectura para iniciar al niño debe ser en voz alta. En mi caso, cuando era pequeña, yo aprendí a leer en voz alta y eso me ha servido mucho para la comprensión de la lectura. Así que es un apunte bien interesante. La lectura se va vinculando a la significación teniendo en cuenta el nivel de comprensión del niño que lee. O sea, que el niño así sea un texto corto, pero que le encuentre el significado. De esta manera nosotros podemos ir creando en el niño una cultura de que él pueda entender lo que lee. No solamente leer por leer, sino que él pueda encontrarle significado a lo que está leyendo. Priorizar el aprendizaje del mecanismo de la lectura para luego iniciar en el aprendizaje de la lectura comprensiva. El niño primero debe aprender a leer y luego entonces comprender lo que está leyendo. O sea, todo es paso por paso para poder iniciar al niño en la lectura y la escritura. Fases del proceso de adquisición de la lectura. Antes que el niño comience a escribir palabras, primero aparecen dibujos. Las grafías y las letras o números luego darán lugar a las palabras que veníamos diciendo ahorita. Entonces tenemos que primero ellos empiezan a dibujar y luego entonces empiezan a aparecer las letras. Ellos van reconociendo, ¿verdad?, los números, las letras a través de los dibujos. La primera etapa, diferencia el dibujo de las letras y los números, pero no diferencia entre letras y números. O sea, para ellos letras y números son iguales, pero sí diferencian entre dibujo, letras y números. Los números son incluidos en el grupo de las letras porque tienen similitud gráfica, o sea, se parecen. Vemos que, por ejemplo, el 3 se parece mucho a la E. Entonces, para ellos es similar, por eso lo encajan dentro del mismo grupo de las letras. Los dibujos son totalmente distintos a la letra, entonces ellos lo encajan dentro de otro grupo. Los niños entre los 4 y 6 años ya dibujan. El dibujo es un logro totalmente consumado. Los niños entre los 4 y 6 años ya dibujan de una manera u otra, se han iniciado en la lectoescritura, diferenciando claramente los dibujos de las letras, lo que decíamos ahorita. Ya ellos están leyendo y ya están escribiendo, porque ya ellos saben lo que es una letra y lo que es un dibujo. En la escritura de los niños de 4 a 6 años, vemos aquí un ejemplo, una niña que tiene 4 añitos, ¿verdad? Y ella ya escribe y también dibuja. Y aquí es un ejemplo claro, puedo agrandar un poco, de cómo esta niña pues ya puede diferenciar entre la letra y el dibujo. Vemos que los números, fíjense que van con las letras, pero el dibujo sí lo tiene aparte. Entonces, es un claro ejemplo de lo que estaba diciendo. La escritura de los niños de 4 a 6 años. Los niños en la etapa de 4 a 6 años conocen auditivamente los diversos fonemas, ya que los utilizan en su lenguaje oral para comunicarse. Al aprender los niños a escribir, lo hacen lo que hacen es establecer la relación entre el fonema y el sonido, ¿verdad? Si nosotros le mostramos el sonido, ellos pueden establecer una relación entre el fonema y el sonido y el grafema, o sea, la grafía. Hay una relación entre el sonido de la ¿verdad? Y la escritura de la Ya ellos pueden encontrar esa relación. Recomiendo el reconocimiento de una o dos letras. Generalmente son las de su propio nombre, ¿verdad? No utiliza el nombre, no utiliza el nombre, las letras y aún no diferencia entre números y letras. Que ellos reconocen generalmente el sonido de su nombre y también aprenden como primera medida a escribir su propio nombre. Tercera etapa. Reconoce algunas letras y les designa con sus nombres. A veces esto puede coincidir o no con su nombre real. También puede denominar letras con los nombres de los números.
y más aún, es decir, por ejemplo, un 3 puede decir que, una E puede decir que es un 3. Si él encuentra similitud, como en los siguientes casos, la E puede decir que es un 3, la L puede decir que es un 7, la S puede compararla con un 5 o un 2. Realmente él todavía no tiene fijada la denominación a los nombres de las letras ni de los números, y es por ello que los usa de manera indistinta o los denomina de la misma manera que un número, la letra L para él puede ser un 7 igual. La P de papá o la M de mamá o la C de Carlos, ya él los identifica por un nombre, él busca la manera de asociar esa letra con un nombre para que ha tenido en él una cierta significación para lograr el aprendizaje de ella. La cuarta etapa. En esta etapa los niños son capaces de reconocer y nombrar efectivamente las vocales o algunas de ellas y algunas consonantes también. En esta etapa también comienza a formarse la conciencia fonológica y por ello el niño es capaz de decir T es la T, T y que es la de Teresa. Ahora sí diferencian números y letras, ahora ya sí saben cuál es el número y cuál es la letra, eso es en la cuarta etapa. Sirven para leer, ellos ya saben que las letras sirven para leer y que los números sirven para contar. La quinta etapa, ya aquí se denominan correctamente todas las vocales, cada una cuentan del 1 del 0 al 10 o al 15 aproximadamente. Y la T de taza, ya no solamente relacionan un solo nombre con esa letra, sino ya varios nombres con la misma letra. Vemos que también en la sexta etapa, este nivel ya se deben conocer por su nombre todas las letras del abecedario, conociendo también su valor sonoro, y con lo cual podemos decir que ya ha adquirido la conciencia fonológica. En este nivel se ubican los niños de 5 y 6 años. De esta, el niño puede lograr dominar el alfabeto, pero lo hace de forma aislada. Las letras deben unirse para formar una palabra. Así el niño se introduce en la lectoescritura. Ya en los 5 añitos ya el niño conoce las letras del abecedario. Fases o etapas del acercamiento a la lectura. Entonces tenemos primeramente la fase que es la etapa primitiva, ¿verdad? De la lectura o de la escritura, no diferenciando la expresión gráfica mediante garabatos, o sea, la primera etapa es la de los dibujos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, y no los diferencia. Él no diferencia ni del dibujo de la escritura, para él el dibujo de la escritura es igual, los lee de la misma manera. Eso está en la etapa primitiva. La etapa presilábica comienza la diferenciación entre el dibujo y la escritura. El niño escribe las letras o las pseudoletras e incluso números y puede ser que ha dejado el dibujo pero no domina totalmente la grafía. Es lo que le llamamos etapa de transición. La etapa silábica. Esta etapa es la transición entre la etapa silábica viene después de la etapa de la transición entre lo presilábico y lo silábico. Podemos encontrar escrituras como esta. A partir de aquí comienza a tener sentido la relación entre lo oral y lo escrito. Y es así como comienza a diferenciar entre palabras largas, palabras cortas. En esta etapa el niño escribe usando varias letras que conoce gráficamente. Entonces las alinea indistintivamente formando a su criterio las palabras, ¿verdad? Y aún no hay correspondencia en la cantidad de sílabas ni con la relación grafema-morfema. Ejemplo, cucaracha, amao, paloma, PMO, sol, ¿verdad? AOP, pelo, pao, tomate, moa. O sea, él realmente no encuentra una concordancia entre las letras y la unión de las letras. Entonces, esta es la etapa presilábica que llega entonces, de ahí partimos hacia la etapa silábica.
El niño empieza a aprenderse las sílabas, va empezando por sílabas. Etapa silábica o alfabética. Quiero un caramelo. El niño escribe ieo, u, caelo. El niño todavía no pronuncia ni escribe correctamente la palabra. Pero ya el niño tiene conciencia silábica, es decir, ya el niño sabe más o menos cómo es que se juntan las palabras, las letras para formar una palabra. El niño coloca una letra en cada espacio para formar una palabra. Entonces ya quiere decir que el niño tiene una conciencia fonológica, o sea que ya él es consciente de que la unión de los sonidos forman una palabra. Etapa silábica alfabética. Pelota, entonces el niño puede escribir peota. Ya el niño va buscando que el sonido concuerde con las palabras, las letras que está utilizando. Pueden verse al principio contaminaciones como el ejemplo de la pelota, donde no hay correspondencia silábica alfabética. Pero en otras hay niños que sí manejan la sílaba completa y casi la palabra como el ejemplo de la pelota, ¿ya? Pero no totalmente. Etapa alfabética. Vamos a ver un poco vamos a ver la diapositiva. La etapa alfabética en los primeros tiempos de este periodo, cuando aún están en transición entre la etapa silábica y la alfabética, es posible que el niño omita alguna letra de una de las sílabas. Una vez adquirida la escritura, son aceptables los errores ortográficos y disgráficos. No podemos presionar al niño para que de una vez escriba correctamente, porque estamos entendiendo que él está en un proceso de evolución en la escritura. La etapa alfabética. Cuando el niño llega a esta etapa es porque ha adquirido la lectoescritura y es capaz de escribir haciendo corresponder cada sonido con una letra. Aquí tenemos el ejemplo de una niña de primer año, ya tiene una correspondencia en la escritura. Ya se caracteriza por tener una conciencia fonológica totalmente sólida. La conciencia fonológica es cuando el niño piensa y sabe que está escribiendo lo que está escuchando. O sea, está escuchando y a la vez piensa lo que está escuchando y lo escribe. Es la capacidad de poder identificar y diferenciar los sonidos o fonemas que forman las palabras de nuestro idioma y poder jugar con ellos. Entonces, ¿qué es la conciencia fonológica? Es la capacidad de poder identificar y diferenciar y combinar los sonidos o fonemas que forman la palabra de nuestro idioma y poder jugar con ellos. Método fónico. Vamos a bajar la imagen para que podamos ver cómo esta niña, ¿verdad? Conocido también como el método sintético o fonético, favorece el principio alfabético, la relación grafema-fonema y la relación fonema-grafema. Martins, 2008. Inicialmente se enseñan las unidades mínimas del habla, fonemas, grafemas. Luego las sílabas, palabras y frases se comienza con vocales y para enseñar las consonantes se asocian las mismas a un objeto. Tenemos una niña que está representando un objeto para entonces asociarlo con las respectivas letras que corresponden a la escritura de este objeto. Pues en este caso yo utilicé una fruta que le llamara la atención a la niña para que ella luego pudiera identificar con qué letras se escribía la fruta que ella misma iba a escoger, porque no le dije dime cómo se escribe tal cosa, simplemente ella señaló la que más le gustaba. Conciencia fonológica en la etapa inicial. La conciencia fonológica centra su atención en los sonidos que forman las palabras del habla. Se trabaja a nivel oral a través de juegos, dibujos, rimas, adivinanzas, etc. Se les muestra una imagen y se les pregunta por qué letra comienza el nombre. Aquí sí ya niños más pequeños, no puedo señalar aquí, los niños ellos mismos están escogiendo, señalando
la imagen que más les gusta.